Ya está del otro lado Nicolás Márquez. Vamos a tener una conversación sobre el 24 de marzo. El 24 de marzo es una fecha muy relevante para Argentina. De hecho, en este momento estamos en día feriado. Un feriado impuesto por el gobierno kirchnerista hace ya varios años, no durante esta gestión, sino durante una gestión anterior. Y el 24 de marzo es la fecha en torno a la cual la izquierda argentina ha desplegado su discurso en el siglo XXI. Y el kirchnerismo se ha montado sobre esa etapa de la historia para construir su propio acto. Entonces, de alguna forma, discutir sobre el pasado es discutir sobre el presente y sobre el futuro. En la Argentina, durante mucho tiempo, los libros de política eran libros dedicados íntegramente a la década del 70. Entre el año 2003 y el año 2013, más o menos en esos 10 años, todo libro de política que salía era un libro sobre los años 70 y las librerías estaban abarrotadas de libros de esta materia. Nicolás Márquez publicó su primer libro precisamente sobre este periodo de la historia argentina. Se tituló La otra parte de la verdad. A La otra parte de la verdad le siguió su segundo libro también sobre esa parte de la historia argentina, titulado La mentira oficial. En tercer lugar, publicó El Vietnam argentino, que también estaba dedicado a los años 70, pero a un estudio profundo sobre la guerra de guerrillas en la provincia de Tucumán, donde el Ejército Revolucionario del Pueblo tomó incluso parte del territorio y controló parte del territorio. Ya vamos a estar hablando de estos distintos temas. Y después Nicolás ya se metió en otros temas vinculados, como fue su revisionismo histórico sobre el Che Guevara, pero es un gran invitado el día de hoy porque sus primeros 3 libros se dedican a los años 70. Y después va a volver sobre el asunto en lo que fue su libro más completo, el último libro sobre la materia, titulada La Guerra Civil Argentina. Y por mi parte, mi primer libro, que aquí lo tengo, mi primer libro del año 2011, se tituló Los mitos setentistas, mentiras fundamentales sobre la década del 70. Fíjense lo joven que estaba, a ver si se ve, ahí está. Y tenía más pelo, y no tenía problemas de caída de pelo. Acá creo que yo tenía 21 años. Así que, ¿qué les quiero decir con esta brevísima introducción? 2 cosas. Por un lado, el tema del 24 de marzo es muy relevante para no solamente la historia argentina, sino la política argentina como tal. Y en segundo lugar, el inicio de nuestras carreras como escritores, tanto la de Nicolás como la mía, yo siguiendo sus pasos, giró en torno a un revisionismo histórico sobre la década del 70. Así que de eso vamos a estar hablando hoy, aprovechando que es precisamente 24 de marzo. Así que, Nico, bienvenido al canal, que me estabas esperando del otro lado. Gracias, Agus, gracias. Qué buena idea de charlar un poco todo esto, ¿no? Sí, y hay mucha gente muy expectante, no solamente gente de Argentina, sino gente de otros lugares que ponían recién en el chat. No soy de Argentina, no entiendo bien eso del 24 de marzo, pero tenemos ganas de aprender. Hay mucha gente con ganas de aprender de otros lugares, así que podemos empezar por ahí, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos explicarle, no solamente a los argentinos, sino a gente que no es de Argentina, por qué la década del 70 ha sido tan importante? Mirá, a mí siempre me gusta arrancar con un pequeño párrafo que sintetiza lo que dice la propaganda, no la historia oficial, porque ni siquiera es historia. Es que el 24 de marzo de 1976, atentando contra la democracia, la voluntad popular, un grupo de militares tomaron el poder a espaldas del pueblo para comenzar un genocidio y terminar con 30.000 jóvenes sensibles que tenían ideales altruistas y generaron un baño de sangre y una masacre. La realidad es que el 24 de marzo no empieza nada. El 24 de marzo es una fecha importante dentro de la historia de la década del 70, pero lo que yo digo, primero, no se trata de endilgarle todo a una fecha, sino que hay una película que dura 10 años. Claro. Esa película tiene un nombre para mí, se llama Guerra Civil,
Argentina fue agredida militarmente por guerrilleros, terroristas, de miles, los más poderosos ejércitos irregulares de la época, del mundo, probablemente. Comenzaron su agresión poco más o menos en el año 70, y los diferentes desaciertos gravísimos de gobiernos, sobre todo el gobierno peronista antecesor al gobierno militar, generó un clamor popular en el cual los militares intervinieron el 1 de marzo tomando el poder. Y a veces me cuesta trabajo hablar de golpe de Estado, porque se habla de golpe de Estado. Y el golpe de Estado tiene que ver con una connotación de fuerza, es una acción de fuerza en donde se desplaza un gobierno por la fuerza. Y la realidad es que hay un montón de datos categóricos que ponen de manifiesto que el gobierno peronista abandonó el poder, además. Y ese vacío fue ocupado por las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿por qué tiene tanta relevancia la fecha? Bueno, primero porque se intenta contar desde ese momento lo que pasó para exculpar todo lo que fue la guerrilla y las atrocidades y las complicidades políticas de los gobiernos y del gobierno civil anterior, tanto de oficialismo como de oposición. Ocultar que la desestabilización de la democracia no la generaron los militares, la generó la guerrilla. Y el otro aspecto es que los militares no quebraron el Estado de Derecho. No había Estado de Derecho en Argentina desde antes. Antes del 24 de marzo no había Estado de Derecho. Había grupos paramilitares cobijados por el régimen peronista, y los desaparecidos fue la praxis ideada por el peronismo para combatir a la guerrilla. Gran parte de esa guerrilla era peronista, era una interna dentro del partido gobernante también. No toda, también estaba el ERP, que era una facción guevarista, ¿no? Sobre todo se dedicaba a la guerrilla rural. De manera tal que a mí, digamos, es una guerra que comienza en el 70 y termina en el 79. Afortunadamente, triunfando los argentinos con las Fuerzas Armadas, como suele decir Tata Joffre, porque si los argentinos hubiesen apoyado a la guerrilla ganaba. Entonces, eso me parece importante porque eso pone también el contexto de la época. Ese 24 de marzo fue un alivio popular y consentido por todos los partidos políticos, los sindicatos y organizaciones intermedias. Que ahora todos lo repudien es parte de la hipocresía y de la demagogia de nuestra idiosincrasia, ¿no? Sí, podemos empezar por ahí. Es decir, lo que pasó en Argentina no fue ajeno a un contexto ni geográfico ni histórico. Es decir, mientras en Argentina tuvimos nuestra guerra interna que enfrentó a las Fuerzas Armadas contra organizaciones terroristas y guerrilleras, el resto de los países de la región vivían contextos más o menos similares, más o menos en el mismo periodo, ¿no? En Chile va a estar el MIR, en Uruguay va a estar los Tupamaros, en Colombia vas a tener a las FARC, al ELN, 19, claro, quizás no exactamente en el mismo momento, pero como parte de un mismo proceso histórico. Vas a tener la guerrilla había estado en Bolivia poco tiempo antes. Vas a tener la Revolución Cubana, exactamente. A ver, de hecho, yo creo que la región se transforma en un teatro de operaciones de la Guerra Fría y es imposible entender lo que pasó en los 60, 70, incluso en el caso peruano los 80 también con Sendero Luminoso, sin advertir que eso se inscribe en la Guerra Fría, donde la confrontación entre los Estados Unidos y la Unión Soviética se va realizando de manera indirecta, con actores que no necesariamente se despliegan desde sus propios terrenos, por eso utilizan, por ejemplo, Cuba. Entonces, eso es importante para el público que no es de Argentina, entender que lo que pasó en Argentina no es ajeno a un proceso histórico, político, que involucra a todo el continente. Ahora bien, en Argentina, el asunto guerrillero toma un color particular porque se vincula con el movimiento político argentino por definición, que es el peronismo. Es decir, las guerrillas no solamente provienen de fuerzas marxistas-leninistas puras, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, sino que además tratan de infiltrar el movimiento peronista, aprovechando que Perón, que estaba en el exilio, le conviene generar una situación de caos interno. Ustedes recuerden que estamos hablando del 24 de marzo de 1976,
pero la propuesta de este video es mostrarle al público que no se puede explicar el 24 de marzo del 76 empezando el 24 de marzo del 76, sino que hay que analizar el contexto histórico previo. Entonces, tenés a Perón exiliado, necesitando ya en los años, a fines de los 60 y principios de los 70, generar una convulsión interna. Perón entonces seduce a la juventud socialista, al mismo tiempo encuentran en el movimiento peronista la posibilidad de practicar entrismo, tratar de meterse en el peronismo para hacer girar al peronismo hacia el socialismo. Perón los va a seducir con el término socialismo nacional, no nacionalsocialismo, sino socialismo nacional, y va a formarse entonces dos tipos de guerrillas. Podemos empezarlo por ahí, la guerrilla marxista-leninista pura, el Ejército Revolucionario del Pueblo, y por otro lado la guerrilla social nacionalista, o sea, la guerrilla peronista, que incluso tenía raíces católicas. Por eso acá hay que meter el contexto de los sacerdotes del tercer mundo, que le llenaron de socialismo la cabeza a muchos jóvenes y les pusieron incluso los fusiles en la mano. Entonces empieza la guerra de guerrillas a operar con eficacia, yo creo más o menos a partir del 69-70. No sé qué opinas. No, totalmente de acuerdo, pero hay una cosa muy importante para mí. Los militares tuvieron la siguiente pretensión. Cuando la guerrilla aparece en acción, había un gobierno militar. ¿Y cuál fue la reacción? La reacción fue modificar el código, crear una Cámara Federal con jueces penales especializados en terrorismo, y cada guerrillero y terrorista imputado, acusado, procesado, tenía derecho a juicio con un abogado, publicidad, garantías jurídicas. Y así se empezó. Se llevaron adelante 8.927 causas, mientras este tribunal funcionó. Tenía 3 salas entre el 70 y el 73. En el 73 el gobierno de facto llama a elecciones para normalizar la institucionalidad. Como Perón estaba proscripto porque no reunía requisitos de residencia para ser presidente, el peronismo no estaba proscripto y pone como candidato a Cámpora, ligado a los sectores de izquierda. Y de esa manera, lo primero que hace Cámpora es anular la Cámara Federal Penal, cuyos jueces luego fueron perseguidos, exiliados o asesinados por la guerrilla, indultar a más de 1.000 guerrilleros que estaban detenidos, de los 371 tenían condena firme, y derogar del Código Penal las leyes represivas. Ahora, los guerrilleros, una vez vuelta a la democracia, etcétera, etcétera, no se quedaron de brazos cruzados. Redoblaron la apuesta y en esos 3 años cometieron arriba de 5.000 atentados. Y hoy di una charla para jóvenes de NOS, de un partido de acá de Argentina, y yo comentaba este dato. Los jueces vivían aterrorizados, porque un juez que condenase a un guerrillero estaba expuesto a que le maten un hijo, le pongan una bomba en la casa, etcétera. Por eso, mientras duró la democracia, 3 años antes del 24 de marzo del 76, a pesar de que la guerrilla tuvo un apogeo en cantidad de combatientes, no hubo una sola condena a ni un solo guerrillero. Exacto. Y hay otro dato, Agustín, que me parece muy interesante, porque mucha gente cuestiona cosas que hay que contextualizarlas. En primera instancia, los guerrilleros eran alojados en la primera época, cuando estaba la Cámara Federal Penal, etcétera, en cárceles comunes. Ahora, los guerrilleros que estaban afuera sabían dónde estaban sus compañeros, iban a las cárceles, hacían operaciones de combate y liberaban a sus compañeros. Constantemente se escapaban de la cárcel los guerrilleros, auxiliados por sus camaradas de armas. Claro. Ahora, cuando ya la guerra se profundiza, y efectivamente fue una guerra, y una guerra irregular, obviamente vos no le podés dar a conocer a tus enemigos dónde están los prisioneros de tu bando oponente. Entonces fueron trasladados a lugares no convencionales, que en la jerga militar se llama lugar de reunión de detenidos, para que no se sepa dónde están detenidos tus camaradas de armas, lo que la propaganda oficial le llama campos de concentración. Pero todo esto tiene que ser explicado así, porque si no lo contextualizamos pareciera que somos dos delirantes que tratan de justificar lo injustificable o de explicar lo inexplicable, ¿no?
Exactamente. Ahí alguien ponía en el chat que Perón había muerto en el 71. No, Perón muere en el 74. Perón regresa al país en el 73. Si mal no recuerdo, el 20 de junio del 73. Él regresa en el marco del gobierno de Héctor Cámpora, que apenas duró 49 días. Perón tiene que desviar el avión hacia la base de Morón, porque en Ezeiza ya había estallado la contradicción dentro del movimiento peronista entre el ala tradicional, sindical, fascistoide, ortodoxa del movimiento peronista contra los jóvenes socialistas que estaban practicando entrismo dentro del peronismo. Entonces se matan a los tiros. Al día de hoy entiendo que no se sabe cuántos muertos hubo en concreto, pero varias centenas, imagino. Ahora bien, claro, Perón llega y él, que había generado la contradicción dentro de su propio movimiento, porque él apañó a los montoneros y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias dentro del peronismo, el propio Perón ahora crea una institución de tipo paramilitar llamada la AAA, después de que le matan a su mano derecha, José Ignacio Rucci, en septiembre del año 73, le matan a Rucci y el tipo llama al sector tradicional del peronismo a exterminar a los infiltrados. A partir de ahí se genera un grupo paramilitar llamado AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y empieza incluso una guerra interna dentro del movimiento peronista que vos tenés que sumarle la operación marxista-leninista armada del Ejército Revolucionario del Pueblo, tenés que, aparte, pensar en un país en el marco de una guerra, como vos dijiste, y no una guerra porque a nosotros se nos ocurra llamarlo guerra, es que en ese momento había plena conciencia de que había una guerra interna. Esa plena conciencia era de las organizaciones terroristas y guerrilleras, de los medios de comunicación, de la clase política, de los sectores académicos e intelectuales, es decir, la sociedad civil y los bandos en pugna y la sociedad política tenían plena conciencia de que era una guerra. Mirá, yo por acá tengo muchas citas en el libro de los mitos setentistas, por ejemplo, no sé, el 26 de septiembre, tomo algo al azar, 26 de septiembre del 74, insisto, mucho antes del 24 de marzo del 76. 26 de septiembre del 74, el senador Leopoldo Bravo llegó a solicitar, comillas, detener esto que constituye ya realmente una guerra civil. O sea, en el Senado de la República le llamaban a lo que se estaba viviendo una verdadera guerra civil. El senador Culazo Matei lo respaldó de inmediato. Dijo lo siguiente: la Argentina no soporta más esta guerra no declarada. Algún tiempo después, desde el Congreso de la Nación, el diputado Sciali dijo sin titubear: estamos en una guerra contra el enemigo común, cada uno en su lugar de combate, vistiendo el uniforme que a cada uno el destino nos dotó. Y nuestro ejército, un ejército de paz y trabajo, también ha sido golpeado crudamente por la guerrilla. Todo el tiempo la prensa, los políticos, los intelectuales daban cuenta de que esto era una guerra. Y más aún, en el juicio de las juntas militares del año 85, en el marco de la causa 13, en el fallo se determina lo siguiente. Lo voy a leer. En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria. Algunos hechos de esa guerra interna habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar. No hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra. Como se desprende de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país sí hubo una guerra interna iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado. Para dar cuenta de la magnitud de esa guerra, vos, Nico, has hecho un trabajo estadístico fenomenal y de recopilación de documentos. ¿Cuántos fueron los atentados, por ejemplo, durante la democracia? ¿Cuántos por hora? ¿Cuántos por día? Vos manejás muy bien esos datos. Bueno, a ver, sí, en realidad el 52% de los homicidios que cometió la guerrilla fue en democracia. O sea, fue mucho, de hecho el año más cruento fue en 1975,
Por eso en el año 75 el gobierno peronista ordena a las Fuerzas Armadas entrar en operaciones de combate con el fin de aniquilar el accionar de los elementos subversivos. La palabra aniquilar, conforme es una orden militar, hay que interpretarla militarmente, Sí. conforme el reglamento de terminología castrense, aniquilar quiere decir es la eliminación física y o moral del enemigo. Eh, eh, yo no recuerdo exactamente la cantidad de atentados en democracia, pero sí la cantidad de atentados entre el 69 y el 79, que fueron 1.665, lo que constituye 6 atentados por día, uno cada 4 horas. Esto incluye más de 1.500 homicidios de parte de la guerrilla, más de 5.052 colocaciones de bombas, 1.748 secuestros, entre ellos muchos militares, pero también secuestraban a empresarios para pedir rescate y con eso financiar a la guerrilla las casas, los escondites, las armas, los sueldos que les daban a los combatientes para que puedan moverse, trasladarse, etcétera. Todo eso fue una constante, un modus operandi sistemático, con la complicidad hasta el 73 de la dictadura de Salvador Allende en Chile, que les dio cobijo en repetidas ocasiones y les dio además medios y dinero a la guerrilla argentina, sí. Y por supuesto con la complicidad del castrismo, que capacitó al menos en sus grupos de entrenamiento de guerrilla y terrorismo a unos 6.000 milicianos argentinos. Sí, sí. De los cuales según la sentencia que vos ahí, yo desde el punto de vista jurídico estoy totalmente en contra de ese juicio, pero no importa. Los datos que arroja son reveladores, porque si esos datos los arroja un tribunal preparado por decreto para condenar a los comandantes, es un tribunal enemigo de los comandantes, no imparcial. Entonces, los datos me parece todavía tienen más fuerza. Dice que la cantidad de guerrilleros que operaban en Argentina eran 25.000. Lo dice la sentencia. Entonces, bueno, es decir, la Argentina no estaba viviendo una simple crispación o un estallido universitario, no. Durante 10 años vivió una guerra, así lo sintió la gente. Y hay que decir lo siguiente, perdón que sea reiterativo, el 24 de marzo, para la Argentina, ni yo lo viví, tenía 11 meses, pero sí, cualquiera puede constatar, yendo a cualquier archivo, fue un día de algarabía. Sí. Ahora, esto es bueno, esto es malo, no es mi problema. Eso lo podemos discutir en otro momento, pero eso es un dato objetivamente cierto. Mirá, por ejemplo, vamos a tomar un dato anterior al 24 de marzo del 76, porque también está el mito de que la guerrilla empieza a operar a partir del 24 de marzo del 76 porque tiene que combatir a un gobierno inconstitucional o anticonstitucional como es el gobierno de facto, encabezado por la Junta Militar. Esto es totalmente falso. Como Nicolás dijo, el 52% de los atentados de la guerrilla se cometieron durante gobierno democrático, lo que muestra, entre otras cosas, es que su intención no era recuperar ningún tipo de democracia, era instaurar una dictadura de tipo comunista, era hacer una revolución marxista-leninista, básicamente. No era instaurar la democracia liberal a la cual le llamaban democracia burguesa. Sino era imitar, por ejemplo, lo que había pasado en Cuba, y de hecho su gran centro de entrenamiento y su base de operaciones era Cuba, hasta tal punto que sus secuestros, y por ejemplo Montonero se ha llevado el récord Guinness, el récord mundial del secuestro más acaudalado, más cuantioso en términos de la cantidad de rescate. ¿A dónde fueron a llevar ese dinero? Que fue el secuestro de los hermanos Bourne, del año 74. Lo llevan a Cuba. Lo llevan a Cuba porque ahí está su base de operaciones. En Cuba tenían, por ejemplo, guarderías para dejar a los niños mientras ellos se iban a la Argentina a atentar contra las instituciones de la República. Ahora, vos fíjate esto, por ejemplo, que está interesante. Yo voy hojeando el libro, lamentablemente no es el que yo tenía subrayado, entonces no tengo acá nada
yo, pero más o menos abro una página y me encuentro con algo que, si es interesante, se los leo. Miren, según el jefe del ejército montonero, Horacio Mendizábal, el jefe del ejército montonero, porque además ellos tenían grados militares, en determinada época también tuvieron su propio uniforme de guerra, tenían reglamentos militares, disciplina militar, o sea, era un ejército irregular que aspiraba a ser el futuro ejército de un gobierno montonero en este caso, ¿no? Entonces dice que Horacio Mendizábal dijo lo siguiente: para mediados de 1975, insisto, mucho antes del 24 de marzo del 76, para mediados del 75, solamente Montoneros había logrado reunir 4.000 granadas, muchas de ellas SFM4 de fabricación propia. Claro, también tenían fábricas de armamento propio. 1.500 granadas para fusil, 253 lanzagranadas, 1.500 kilogramos de explosivo amonal y más de 850 kilogramos de explosivo de alto poder, el C2, entre otras armas, para cuyo adecuado uso contaban con los correspondientes textos. ¿Sí? A eso hay que agregarle, por supuesto, los fusiles, las armas de puño, las escopetas, las ametralladoras. Solamente contando los explosivos, esa era la cantidad que esta gente tenía para mediados del año 75, cuando tenías un gobierno peronista elegido por el pueblo, avalado constitucionalmente, o sea, la letra de la Constitución, y esa gente estaba en guerra. Si no, ¿para qué tenés ese armamento? No, pero aparte, diariamente, ellos tenían además una serie de publicaciones para influir en la opinión pública, pero también tenían publicaciones de estricto orden militar. Y en esas publicaciones, Estrella Roja, y creo que la de Montoneros era Evita Montonera, sí, tenían respectivamente los partes de guerra, donde sí, informaban los combates que tuvieron, cuántas bajas tuvo el enemigo, cuántas bajas tuvieron ellos, qué material bélico pudieron, decían ellos, recuperar. Es decir, detallaban, y ojo, vos hablaste de algo muy interesante, ellos tenían una estructura de una rigurosísima disciplina interna, llegando inclusive a castigar a combatientes de su propia tropa con la pena de muerte. De hecho, hay al menos... Yo tengo la data, al menos, no me acuerdo la cantidad de fusilados entre Lerpi y Montoneros. Y otra cosa más, para mostrar el grado de fanatismo, dogmatismo y compromiso, no era una simple adhesión a un vagaroso socialismo. Montoneros, cuando eran detenidos por las fuerzas legales no les hacían el interrogatorio amable en un spa con música funcional. En la guerra se opera con la máxima brutalidad, de un lado y de otro, porque de eso se trata la guerra. Inclusive las guerras más convencionales son así. Voy a poner un solo ejemplo. La mitad de los argentinos que murieron en Malvinas contra Inglaterra fueron muertos de manera irregular porque fueron muertos fuera de la zona de operaciones de combate cuando Inglaterra hunde el general Belgrano. O sea, todas las guerras tienen ese tipo inclusive las más normadas por el derecho internacional. Imagínense una guerra civil donde la ley es casi ausente, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los montoneros? Tenían una pastillita con cianuro que cuando se veían acosados y que estaban perdiendo un combate o que iban a ser detenidos, se la tomaban. Pero muchas veces los militares lograban, ¿para qué? Para no caer en los interrogatorios, no delatar a compañeros. Ahora, cuando se dieron cuenta de que muchas veces los militares les hacían lavaje de estómago para sacarles el cianuro, entonces para que penetre rápidamente empezó a hacer una bolita de vidrio. La masticaban, se ensangrentó el paladar, la lengua, etcétera. Enseguida el cianuro tomaba contacto con la sangre y se morían en el acto. Y hay infinidad de casos de guerrilleros que se suicidaron en el momento en el cual se veían la posibilidad cierta de ser apresados. Era una locura lo que estaba viviendo la Argentina.
Mirá, incluso hay que marcar acá las conexiones internacionales, porque no es algo que solamente ocurre en la Argentina y que se limita al territorio argentino. Esta gente fue entrenada, financiada, fue creada incluso en suelo extranjero, en Cuba. Por ejemplo, el ex montonero Ernesto Jaureche no deja duda al respecto. Lo cito: la comandancia y la conducción de montoneros radica en Cuba. Montoneros nace y muere en La Habana. Esto lo dice Ernesto Jaureche en su libro Violencia y Política en los años 70, no dejes que te la cuenten. O sea, un miembro de rango, además, de montoneros. Y es que en Cuba se habían pergeniado distintas reuniones y foros internacionales, así como después a fines de los 80 o principios de los 90 arman el Foro de San Pablo. En ese momento armaban foros armados. Armaron, por ejemplo, la Tricontinental o la OLAS, que eran foros en los cuales se convocaban a las guerrillas del continente y se las articulaba bajo el auspicio y el liderazgo cubano. Por ejemplo, en las OLAS, y esto es un documento oficial de ese foro cubano, se dice lo siguiente: el primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado para cambiar el régimen social y económico existente. Dicho objetivo solo es alcanzable a través de la lucha armada. Esto es una declaración de guerra. Es decir, están mandando... Sí, perdón. No, te quería decir, la OLAS contaba con 482 representantes. ¿Sabés quién era el presidente de la OLAS? ¿Salvador Allende? Salvador Allende. El gran demócrata que reivindica a Boric y toda la runfla izquierdista chilena, porque este año se cumplen 50 años de su suicidio. Viste que últimamente estoy como chilenizado un poco a raíz de mi último libro. Bueno, esto era una y después hay otro tema que tiene que ver con las alianzas internacionales, que desmitifica, a mi juicio, una acusación con la cual se suele constantemente hacer hincapié. Tanto el ERP como los Tupamaros, el MIR, el ELN, digamos, las guerrillas del Cono Sur, hicieron una alianza para intercambio de cuadros humanos, armamento, dinero, cruzar la frontera y refugiarse en países vecinos, después regresar. Eso se llamó la Junta Coordinadora Revolucionaria. ¿Qué hicieron los gobiernos de la época? Esto empezó no en el gobierno militar, sino durante el gobierno de Isabel. Pinochet, Stroessner, Isabel Perón, no me acuerdo que si en Uruguay estaba Bordaberry en ese momento, no me acuerdo, pero se pusieron todos de acuerdo para unificar los respectivos aparatos de inteligencia para combatir a las guerrillas, porque ya la guerrilla no era un problema meramente de la guerrilla de tu país, sino que era un problema de las guerrillas que operaban en conjunto, ayudándose recíprocamente. A eso se le llamó Plan Cóndor, y es satanizado y demonizado, pero caracoles. El Plan Cóndor fue un plan contrarrevolucionario como consecuencia de una acción revolucionaria de las guerrillas y de los terrorismos del Cono Sur que operaban de manera conjunta. Entonces los gobiernos tuvieron que hacer esa alianza. Exactamente. Y también hay un actor que ni siquiera pertenece a nuestro continente, sino que está en Medio Oriente. No estamos hablando de Beirut, donde Arafat recibe a la comandancia montonera, Firmení, Chaval Medina, bueno, todos los comandantes montoneros son recibidos en la capital del Líbano por nada menos que Arafat, y se entrenan y reciben, por ejemplo, armamento pesado, armamento, lanzacohetes, lanzagranadas. Hay un estudio de Marraqui sobre la contraofensiva que fue del año 79, donde nos describe cómo era ese régimen de entrenamiento en Medio Oriente. Voy a leerlo, son algunas oraciones nada más, pero son muy interesantes. Dice: empezaban los montoneros en el Líbano, empezaban cada mañana izando el pabellón nacional, haciendo ejercicios físicos, subiendo y bajando lomas entre perros y cabras, cargando y descargando ametralladoras Uzi, disparando con fusiles M16 contra blancos móviles o colgándose al hombro un RPG-7 soviético para hacer blanco contra un árbol o una chatarra perdida en la playa desde 100 o 200 metros.
Se entrenaban en jornadas de doble turno, ininterrumpidas por un breve descanso a la hora del mediodía. Luego desandaban el camino de la casa a la playa en el uniforme montonero y un fusil al hombro y repetían los mismos ejercicios de la mañana hasta bien de entrada a la tarde. Después en la casa o fuera de ella, 2 instructores árabes que hablaban inglés y un montonero que con la ayuda de un diccionario traducía las palabras al español, los interiorizaban sobre el armado, uso y manipulación de explosivos. Les enseñaban a proteger las posiciones y ensayar los desplazamientos adecuados para tomar un territorio. Claro, hubo un intercambio económico, armamentístico, incluso de fabricación de determinados productos bélicos entre el ejército de montoneros y la OLP. Entonces, bueno, vos fíjate hasta qué punto el poder de fuego, el poder militar, que no estamos hablando solamente de las conexiones regionales, sino que incluso podés ir a mirar a Medio Oriente y te encontrás a montoneros que están lanzando con lanzamisiles o con ametralladoras automáticas, entrenándose para venir a la Argentina a atentar contra civiles, contra militares, contra policías, porque exactamente lo mismo. De lo que se trataba era de sembrar el terror. Vos sabés que lo interesante de lo que acabás de leer, que es sumamente revelador, citando a un periodista que se especializó en los 70, que es Marcelo Larraqui, vale aclararle al público que Marcelo Larraqui es un periodista de izquierda, que simpatiza con estos grupos. Te iba a comentar algo, pero se me fue. Lo siguiente, porque, por ejemplo, muchas veces se compara, se intenta parangonar la guerrilla argentina con otras, por ejemplo, con la ETA. La ETA operó durante 50 años. La cantidad de homicidios que cometió fue mitad de los que cometió la guerrilla argentina, en 10. Se lo compara con Al-Qaeda. Al-Qaeda tenía 300 miembros. 300 miembros. La guerrilla argentina de 25.000. ¿Cómo muere el jefe de Al-Qaeda? Bin Laden. Sin orden fiscal, entran militares norteamericanos por la fuerza en un país que no era el suyo, en una operación de inteligencia, entran a los tiros, abaten a los que habitaban la casa, entre ellos a Bin Laden, y arrojaron su cuerpo al mar. Después a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz. Sí. Eso, claro, eso no es una violación a ningún derecho humano, eso es totalmente regular. Pero estamos hablando de combatir a una organización que tiene 300 miembros. Acá había 25.000. Y hay, por supuesto, 3.000 militares presos hoy en juicios que yo considero técnicamente ilegales por haber precisamente ganado esa guerra. Y por supuesto, ni un solo guerrillero preso, a pesar de haber matado niños y de haber matado... Vos sabés que yo no me acuerdo ahora exactamente el dato, pero tengo más o menos el 40% de los crímenes que cometió la guerrilla fue contra civiles. Era tan como el terrorismo es indiscriminado, vos querés matar a un marino que está en un bar, pones una bomba y muere el marino, el mozo, la señora que pasa con el bebé, el que está tomando un café en la barra. Bueno, eso es terrorismo, es la indiscriminación en los atentados. Más allá de que sí hubo también atentados específicos a unidades militares en combate y enfrentamientos sumamente sangrientos, fundamentalmente el ERP. Montoneros solamente se le conoce un solo atentado, porque ellos operaban de otra manera, eran 2 estrategias muy distintas, ¿no? Digamos que el ERP era guevarista y que Montonero seguía a un ideólogo brasileño conocido como Marighella, que tenía, que famoso por haber escrito el manual del guerrillero urbano. Operaban en la ciudad. Exactamente. Mirá, y vamos a ver, porque, parte del relato mitológico que vos habías adelantado en la introducción de este video era que a partir del 24 de marzo del 76 el gobierno militar implementa un plan de combate ilegal contra estos jóvenes idealistas que querían un mundo mejor. Ya estamos viendo que el mundo mejor que en verdad querían era el mundo cubano, y ya estamos viendo que los medios para llegar a ese mundo mejor era la guerra revolucionaria, que implicaba el terrorismo urbano, y la guerra rural, también la guerra de guerrillas rural, en el caso de Tucumán. Ahora bien, el punto es,
¿qué pasa antes del 24 de marzo del 76? ¿O es que el 24 de marzo del 76 empieza el combate irregular e ilegal contra la guerrilla y contra el terrorismo? Porque hasta donde yo puedo ver, hay dos formas de combate contra la guerrilla y los terroristas que despliega el gobierno peronista anterior, insisto, elegido popularmente, constitucional, democrático, etcétera. Uno es la creación de la AAA, ¿sí? Que, mirá, acá tengo la cita y está muy, muy interesante porque esto sale de boca de Perón, ¿sí? Miren ustedes, dice, en este estado... A ver, el documento fue publicado en la prensa, etcétera. Dice, en este estado de guerra que se nos impone, no pueden ser eludidos y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. El movimiento nacional justicialista entra en estado de movilización de todos sus elementos humanos y materiales para afrontar esta guerra. Quien rehúya su colaboración para la lucha queda separado del movimiento. Claro, a partir de aquí se crea la AAA después del asesinato de José Ignacio Rucci. Pero por otra parte, ya muerto Perón, Perón muere, si mal no recuerdo, en junio del 74, en febrero del 75, la viuda que queda como presidente, era su segunda esposa, Isabelita, lanza un decreto de aniquilamiento, o sea, el Poder Ejecutivo ordena a las Fuerzas Armadas aniquilar a la guerrilla en la provincia de Tucumán. Pero en octubre de ese mismo año, un nuevo decreto extiende la orden de aniquilamiento a todo el territorio de la República. Y vos recién algo adelantabas de esto, aniquilar significa en función de a quién le estás dando la orden. Si yo le ordeno a Messi aniquilar al rival, me estoy refiriendo a que haga muchos goles. Ahora, si yo le doy la orden a un militar de aniquilar al rival, le estoy diciendo que lo reduzca a la nada, o sea, que acabe con su vida. La orden fue no a Messi, no a un ejército de psicólogos ni de monjas, sino que fue a las Fuerzas Armadas, que aniquilen las operaciones guerrilleras, que aniquilen a las organizaciones guerrilleras. Bueno, precisamente a raíz de eso, sobre todo del segundo decreto que es ampliatorio a todo el territorio nacional, durante el gobierno peronista, la cantidad de desaparecidos al momento de producirse la revolución militar de marzo del 76 era de 908. A esto hay que sumar 486 muertos por las organizaciones paramilitares de la AAA al servicio del gobierno, y hay que sumar que al 24 de marzo del 76, según reportó el diario La Opinión, que era de izquierda, y la prensa, que era de derecha, pero la información la dieron los dos medios, la guerrilla había cometido 1.386 crímenes. Pero mira, te tiro 3 o 4 datos. Sí. Clarín informa el 21 de marzo del 76, 3 días antes del ascenso de los militares al poder, que los diputados fueron a sus oficinas parlamentarias a retirar sus pertenencias y a pedir un adelanto de sus dietas. El 20 de marzo, el jerarca máximo de la CGT, es decir, el líder sindical más importante de la Argentina, Casildo Herrera, se fuga a Montevideo y sale por diario diciendo: yo me borré. Y lo bien que hizo, porque su antecesor, Ignacio Rucci, fue asesinado por las balas montoneras, y el antecesor de Rucci, José Alonso, fue asesinado por las balas montoneras. Entonces, se fue al extranjero. Una semana antes del ascenso de los militares al poder, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, José Embrioni, renuncia. Y el hombre más fuerte del gobierno no era Isabel. Isabel era una pobre mujer. Una pobre mujer. No quiero ser irrespetuoso, pero ya hemos contado de dónde surge. Bueno, el hombre fuerte era un chamán
que se dedicaba a la astrología, que manejaba la AAA y era el hombre fuerte de ese gobierno, José López Rega. José López Rega hacía meses que había huido del país, estaba prófugo de la justicia, se fue con pasaporte diplomático y solamente se sospechaba que estaba escondido en algún lugar de Europa. Por eso a mí me cuesta hablar de golpe militar, porque el golpe es un desplazamiento por la fuerza, no es el abandono de un gobierno que es reemplazado, en este caso por los militares, sin disparar un solo tiro. Sí, sí. Y acá... Yo suelo hablar de cambio de gobierno antes que de golpe militar. No, no digo que no haya sido un gobierno de facto, pero el golpe suena como, le da un ruido, una violencia al suceso que no existió. Exactamente. De hecho, cuando en el 2001 el peronismo derroca a De la Rúa, hubo 20 muertos. Y en esta situación de guerra civil, el cambio de gobierno fue absolutamente pacífico. Incluso se sabe que el gobernador de la provincia de Buenos Aires entregó o facilitó la operación. Los militares ya tenían de mano de grandes líderes del partido derrocado o por derrocar, tenían, por ejemplo, hasta los planos de la Casa Rosada. Es decir, había gente del riñón del peronismo, partido que iba a ser derrocado, que había facilitado el derrocamiento de una manera totalmente directa, planificándolo prácticamente, entregando los elementos que hacían viable una buena planificación. Y ni hablar la Unión Cívica Radical, que directamente su máximo líder político, Ricardo Balbín, iba a tocar las puertas de los cuarteles pidiéndole a las Fuerzas Armadas que se hicieran cargo del futuro del país. Acá Gabriel Cifarelli dice: aniquilar el accionar, dice el decreto, no tergiversen. Bueno, a ver, vamos a leerlo entero. El decreto secreto es el número 261 del Poder Ejecutivo y dice: ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a los efectos de aniquilar. O sea, el accionar. Claro, ejecutar las operaciones militares, no psicológicas, no políticas, no religiosas, operaciones militares que sean necesarias a los efectos de aniquilar. Y si alguna duda falta, por ejemplo, podés ver lo que dijo Isabel Perón, o sea, la jefa del Poder Ejecutivo, que llevó adelante... La comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo que dijo cuando visitó el Teatro de Operaciones en Tucumán, dijo ella lo siguiente: matarlos y aniquilarlos a todos. Esa fue la expresión que ella dio cuando visitó a los militares que estaban con Tucumán. Matarlos y aniquilarlos a todos. Claro, lo que pasa es que en la Argentina ha habido un relato a partir del año 83, según el cual acá hay dos demonios: los militares y los guerrilleros, y los políticos y los periodistas y los intelectuales y la sociedad civil en general y la sociedad política en general queda totalmente fuera de la historia. ¿Por qué? Porque cuando haces lupa te vas a empezar a dar cuenta que la clase política tuvo una enorme responsabilidad, te vas a dar cuenta que quien inició la guerra, o digamos así, la respuesta represiva y irregular por parte del Estado, no fue Videla en el 76, fue el peronismo previo al golpe de marzo del año 76. Claro, pero cuando vos vas a ver a las cárceles, no hay ningún político preso. No hay ningún perita que haya investigado todo eso preso. Pero aparte lo que dice este chico Gabriel, tan confundido y tan poco informado, ya lo aclaramos antes. Como era una orden militar, las órdenes militares, el léxico se interpreta en lenguaje militar. El reglamento de terminología castrense define la expresión aniquilar como la eliminación física y o moral del enemigo. ¿Cómo aniquilás a la subversión si no aniquilás a los subversivos? Claro, o sea, ¿cómo? A través de la persuasión, de la oración, recemos un rosario para que se conviertan al bien. No, a ver, es un infantilismo ese comentario. Mirá, te sumo un dato. Perdón, discúlpame, de memoria cito, cuando
se produce el ataque a la unidad militar de Azul, donde matan a mansalva a los guerrilleros del ERP y secuestran al padre de nuestra común amiga Silvia Ibarzábal, lo tienen preso, secuestrado durante un mes, lo torturan y lo devuelven, durante un año, perdón, lo devuelven muerto. Perón mandó una carta a la unidad militar de público conocimiento, donde Perón dice hay que exterminar uno a uno a este reducido número de psicópatas hasta su total exterminio, porque no estamos acá de monigotes. Así textuales. Cualquiera lo puede googlear eso. Mirá, y acá tengo otra de esa misma época, o sea, ya estamos a pocos meses de la muerte de Perón. Dice Perón: el aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana. Luego, frente a la televisión, incluso está el video, esto lo pueden buscar incluso en video. Dice frente a la prensa, dice, si no contamos con la ley, entonces tendremos también nosotros que salirnos de la ley y sancionar en forma directa como hacen ellos. Y seguidamente agregó: nosotros vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera sean los medios. Si no tenemos ley, el camino será otro. Y les aseguro que puestos a enfrentar violencia contra violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarlos y lo haremos a cualquier precio. Si no hay ley, fuera de la ley también vamos a hacer, y lo vamos a hacer violentamente. Y claro, cuando vos te vas después a ver cuántos fueron los muertos en ese periodo, en periodo democrático, y tenés más de 1000 que ya fueron recopilados por la publicación por todo el laburo que hizo CONADEP a partir del 83, con Sábato a la cabeza. Pero mira esto, a ver, por acá yo lo tenía, porque también estaba muy interesante. Gorriarán Merlo, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, en sus memorias dice lo siguiente: entre 1973 y 1976 crecieron todos los tipos de crímenes instaurados por la dictadura. Qué interesante, porque no había dictadura. Entre el 70 y el 76 y marzo del 76 no tenés dictadura, tenés un gobierno peronista. Y acá dice: crecieron todos los crímenes instaurados por la dictadura. A nivel nacional, durante 2 años y 10 meses que duró el gobierno justicialista, hubo que 900 desaparecidos, 900 desapariciones en casi 900 días. Las técnicas represivas de ese gobierno surgido de elecciones fueron, aunque parezca leerlo, más feroces que las instrumentadas por el gobierno de facto de Onganía, Livingston y Lanusse. Estos datos que da Gorriarán Merlo son los que después se ratifican en el Nunca Más. Claro que, a ver, aquí el problema es que endilgarle esos desaparecidos al gobierno previo al 24 de marzo del 76 te convierte todo el relato, porque el relato, volvemos a lo que vos dijiste originalmente, es que a partir del 24 de marzo del 76 se instaura un plan de exterminio contra jóvenes idealistas. Ahí vi Francisco Bocardo o algo así, no recuerdo porque ya pasó un poco la cantidad de comentarios, preguntaba qué opinamos de la película de 1985. Yo no sé si vos la viste, no. Yo sí, y tengo un video en mi canal, si lo quieren ver. Es una porquería, es una mentira la película, porque es una película basada en un juicio ilegal y totalmente falso, es engañoso, totalmente parcializado, a punto tal que no se muestra lo más importante de un juicio. ¿Qué es lo más importante de un juicio? La sentencia. Bueno, la película no muestra la sentencia. Donde dice que hubo guerra, que había que aplicar la pena de muerte, que había que aplicar el Código de Justicia Militar. Si la sentencia reconoce que hubo guerra y que había que aplicar el Código de Justicia Militar, lo que tiene que hacer el tribunal es declararse incompetente, porque era un tribunal civil, y remitir el expediente a un tribunal militar. Claro. Por ejemplo, entre tantas irregularidades. No, y aparte, bueno, el rol de Estracera, que tengo entendido que es el que protagoniza Darín, ¿no? Él hace de Estracera, ¿cierto? El fiscal. El fiscal. Bueno, ¿y te dicen que ese fiscal había sido nombrado por el proceso militar, por ejemplo? Bueno, tanto Estracera como todos los jueces,
que participan de ese paródico juicio fueron funcionarios del gobierno militar. Y Estracera era, además, lo vi, estaba hojeando un libro mío, yo también recordando, tengo un documento que es un escrito de Estracera rechazando habeas corpus y comparando al estatuto del gobierno militar con la Constitución Nacional. Entonces rechazaba los habeas corpus. Estracera es mostrado como un héroe. Esa película no puede ser más falsificadora de la verdad histórica, ¿no? Es realmente enfermante y triste, pero yo creo que con el paso del tiempo las cosas se van acomodando, la gente ya no es tan idiota, se han dado cuenta quiénes son unos rufianes, robaron con los derechos humanos, con el cuento de los derechos humanos que siempre violaron, y además la sentencia dice que las personas que estamos juzgando no las estaríamos juzgando de no haber existido la guerrilla previa. Sí. O sea, es el efecto de acción y reacción de lo que se trata precisamente una contienda bélica, ¿no? Así es. Entonces vamos al último mito y ya le vamos dando cierre porque ya estamos cerca de la hora. Te cuento que tenemos prácticamente 3.000 personas. Gracias a toda la gente que ha estado del otro lado. Gracias a los que han mandado sus donaciones para el canal en forma de super chats y super stickers. Gracias a los que han puesto like. Pónganle like para dinamizar el algoritmo. Los que comentan, los que compartan el vivo, así llega más gente. Y ya lo vamos cerrando con, yo creo, el mito más difundido de la década del 70, y es que el resultado de la represión ilegal instaurada a partir del 24 de marzo del 76 se cobró 30.000 desaparecidos, ¿no? Ese es casi el mantra, es el número fetiche que incluso hay quienes lo quieren obligar por ley, dado que están empezando a perder, como vos bien decís, han perdido, yo creo, en gran medida parte de esa batalla cultural, gracias, entre otras cosas, al trabajo de años que ha venido haciendo gente como vos, en torno a esto que has publicado 4 libros sobre este tema, pero además a vos te han seguido muchos otros escritores que han tratado de revisar la historia en torno a este tema, como ha sido mi caso, por ejemplo, inspirado por lo que vos has hecho, y al día de hoy casi que hablar de 30.000 desaparecidos genera una mueca, ¿no? Una mueca de me estás mintiendo. Ya sabemos que no son 30.000, pero cuando vos lo dijiste en la otra parte, en la mentira oficial, yo no recuerdo si lo dijiste en la Guerra Civil Argentina, pero la Guerra Civil Argentina ya es mucho más próximo en el tiempo, así que me quedo con esos 2 primeros títulos. O cuando yo lo dije en los mitos setentistas, decirlo era extraño. Era como, pará, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Por qué dice que no hubo 30.000? Hoy lo dice cualquiera a través de Twitter, hoy lo dice cualquiera a través de un meme, y está genial que eso sea así porque confirma que las batallas culturales, cuando se dan con constancia, con inteligencia y con valentía, pueden generar cambios a lo largo del tiempo. Hubo una época donde decir que no habían sido 30.000 era imposible. Y nosotros lo hicimos, junto con otra gente que también lo hizo, otros grandes amigos. Y hoy la verdad es que ese número ya no infunde el respeto que antes infundía, hasta tal punto que han pensado varias veces en crear leyes para sancionar a aquellos que nieguen los 30.000 desaparecidos. Ahora, el problema, y ahí vamos al punto, es que es el propio Estado argentino el que ha negado los 30.000 desaparecidos en sus documentos, porque es el Estado argentino el que ordena una investigación profunda que, entre otras cosas, recopile documentalmente cuántos desaparecidos han habido en ese periodo, y se hace eso a partir del gobierno de Alfonsín, o sea, a partir del año 83, y termina siendo un informe que creo que les duró 2 o 3 años más o menos armarlo, donde se habla de, en su primera entrega, 8.901 desaparecidos, contando gobierno peronista y gobierno
de facto cívico-militar. Ahora, ese número después hubo que depurarlo, ¿no? Porque había errores gruesísimos, había gente que estaba ocupando puestos políticos, había intendentes, había jueces que engrosaban el primer informe, había gente que aparecía en otros países, por ejemplo, en el terremoto de México, y entonces hubo que depurarlo. ¿Cómo se hizo esta depuración, Nico, y a qué número finalmente arriba el propio Estado argentino? Sí, en el año 2006, cuando se producen 30 años del golpe militar, insisto, es una palabra que no me convence, pero para simplificar, la cifra baja a 7.560, pero seguían y permanecían los errores, las repeticiones, y bueno, etcétera. Entonces, en el 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, o sea, para que no digan que hubo una manipulación de un gobierno de distintos signos, se arribó a que los desaparecidos eran 6.447, pero la Secretaría de Derechos Humanos no quería darle esta información porque era un escándalo que confirmaba la mentira. ¿Por qué tuvieron que darla? Porque hay un funcionario ligado a la cultura, que era Darío Lo Pérfido, que negó públicamente, dijo que era mentira, que hubo 30.000 desaparecidos. Sí. ¿Qué hizo el gobierno de Larreta? Lo expulsó. Creo que era en ese momento o secretario de Cultura o director del Teatro Colón, no me acuerdo. Lo expulsó por decir la verdad. Sí. Entonces, este señor Darío Lo Pérfido le hizo un juicio administrativo al Estado y dentro de ese juicio le exigió a la Secretaría de Derechos Humanos la cantidad de desaparecidos. Entonces, en el 2017, más o menos, 2018, informaron que efectivamente eran 6.447. 6 por 5 es 30. Yo de matemática mucho no entiendo, por eso estudié Derecho. Se ha quintuplicado la mentira. Si a esto le sumamos un amigo común, José D'Angelo, acaba de sacar un libro, La estafa con los desaparecidos, donde muestra muchas personas que figuran como desaparecidos y que no están desaparecidos o que fueron fusilados por las propias organizaciones y que figuran los fusilamientos en los partes de guerra de las propias organizaciones guerrilleras, sabemos fehacientemente que a medida que avanzamos en la investigación, el número decrece, el número baja cada vez más. Sí. Incluso y la metodología, mira, por lo menos, ¿por qué se aplicó esa metodología? Bueno, según el reportaje que le hace Reato a Videla, lo que dice Videla, lo que argumenta es esto. En el año 75, Franco en España habían condenado a muerte a 5 terroristas de la ETA. De los 5 pudieron matar a 1. A los otros 4 no, porque la presión internacional fue brutal, brutal. Videla decía, para ganar la guerra sabíamos que necesitábamos darle al enemigo entre 6 o 7.000 bajas. Si nosotros decíamos, hoy matamos 50, mañana matamos 40, pasado matamos 60, si Franco con uno solo tuvo una presión infernal, nosotros no teníamos forma de poder llevar adelante esa guerra, por lo menos según la explicación que da Videla, se puede compartir, se puede no compartir, es que la gente diga, bueno, ¿por qué se hizo lo que se hizo? Bueno, la explicación que da Videla es esa. Explicación que por otra parte, insisto, Videla no hizo más que continuar con esa decisión político-militar empleada por la viuda de Perón como presidente de la nación. Así es, así es. Que por supuesto, como es la mujer de Perón, no está presa. Vive con la plata que robó Perón, creo que en Madrid, como una reina. Mientras soldaditos, en colimbas de la época, gente, digamos, de rango de lo más bajo, hoy hay 3.000 detenidos con estos juicios sin garantías y sin ningún tipo de proceso, de debido proceso, ¿no? Así es. Mira, qué interesante, hay un dato que, bueno, ha resultado de tu investigación en La Mentira Oficial, donde has revisado puntillosamente el listado, ese primer listado que es el más inflado de todos. O sea, vamos a darles con el gusto de tomar no el listado depurado, sino el más inflado de todos, que es el de la CONADEP, el primero, 8.961 desaparecidos, ¿sí? O sea, prácticamente 9.000. Bueno, Nicolás,
expone en La Mentira Oficial que solamente 4.905, o sea, más o menos la mitad, llevan datos personales. De documento o libreta de enrolamiento. De documento, claro. Ahora, casi la mitad, del 46%, en verdad, son sobrenombres o apodos de indocumentados sin el menor rigor de verdad. Claro, cuando uno ve ese listado te encontrás único dato, por ejemplo, no sé, Pitu. Pitu, o sea, ni siquiera un nombre, un apellido, Pitu. Y claro, por eso ese listado fue tan abarrotado de nombres en el aire, incluso de gente que no había desaparecido. Por ejemplo, la doctora Carmen Argibay, que fue jueza de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación en periodo kirchnerista. Yo no sé si venía de antes o si la nombró Néstor. La nombró el kirchnerismo. La nombró el kirchnerismo. Bueno, ella figuraba como desaparecida y terminó siendo jueza de la Corte Suprema de Justicia. O, por ejemplo, el doctor Esteban Justo Rigui, ¿sí? Que fue Procurador Nacional de la Nación, Procurador General de la Nación, también engrosaba esa lista. O, por ejemplo, el doctor Alfredo Humberto Meade, que fue juez de garantías número 4 de Morón. O, por ejemplo, Juan el que Carlos metió preso el padre Grassi. El que metió preso el padre Grassi, tenés razón. Bueno, así en general, digo, hay nombres que son de público conocimiento que figuraban en ese listado y que, claro, fue depurado en gobierno kirchnerista por la Secretaría de los Derechos Humanos, como decía Nico, y eso se redujo a 7.089 desaparecidos, pero los correspondientes al periodo del proceso de reorganización nacional, o sea, a partir del 24 de marzo del 76, fue 6.447. 6.447, esto es interesantísimo porque el mismo Estado que llega a esa conclusión es el mismo Estado que te dice que hubo 30.000 y que tenés que repetir que hubo 30.000 porque si no sos un defensor del terrorismo de Estado y de los genocidas, ¿no? Y son negacionistas, cuando uno es un afirmacionista de la verdad. Los negacionistas son ellos que niegan la verdad histórica documentada por ellos mismos, que son los que han corregido los listados en el 2006 y en el 2015 durante el gobierno kirchnerista. Pero también es importante señalar que la sanción a los funcionarios públicos que no digan que fueron 30.000, que cuestionen o que digan otra cifra, en la provincia de Buenos Aires, que es prácticamente la mitad de la Argentina, electoralmente hablando, fue durante el gobierno del macrismo, con la gobernadora María Eugenia Vidal, para que veamos que de la oposición también, a ver, todo esto son investigaciones que hemos hecho nosotros, batallas que hemos hecho nosotros con los pocos recursos que tenemos, porque de la oposición en esta materia se han hecho los idiotas, los otarios, y lo único que han sido es ser funcionales a la mentira organizada e impuesta desde el Estado mismo, con las contradicciones que vos mismo señalás. El Estado te obliga a dar una cifra, pero cuando el Estado te tiene que mostrar la cifra, se disminuye 5 veces, se disminuye, digamos, de 30.000 a 6.400. Bueno, esto pasa cuando hay una mentira institucionalizada e impuesta a la fuerza. Y bueno, entonces no se puede sostener. Por eso yo creo que gran parte de este relato lo estamos erosionando. La gente ya no come vidrio, los jóvenes ya no tienen esta... antes el kirchnerismo tenía el monopolio. Era casi muy difícil poder salir de ese cerco ideológico dogmático. Hoy ya la gente se ríe de la mentira organizada y se indigna por cómo y cuánto han robado las falsas organizaciones de derechos humanos, porque siempre fueron amigos de Fidel Castro, de la FARC, de la ETA, de Al Qaeda. O sea, de derechos humanos no tienen, y obviamente reivindicadores de la guerrilla argentina. Entonces, por eso digo, falsas organizaciones. De Madre de Plaza de Mayo, Escuela de Plaza de Mayo. Pero puntualmente la Madre de Plaza de Mayo, los escándalos de robo delictuales que han tenido, lucrando y robando con los derechos humanos, eso también desacreditó mucho el relato, ¿no? Los puso en evidencia. Mira, y por otro lado, ya como para ir cerrando, un dato adicional, y es que el Estado argentino ha
bonificado, ha indemnizado dinerariamente a los familiares de los desaparecidos. Con lo cual, si el Estado te va a dar dinero y efectivamente fueron 30.000 los desaparecidos, vos tendrías que tener una cantidad de indemnizaciones enorme. Y sin embargo, cuando vas a ver los registros de los indemnizados por ser familiares de desaparecidos, esos registros están en 7.000. O sea, son 7.000 las personas aproximadamente, números más, números menos, son 7.000 las personas que han cobrado del Estado por ser familiares de algún desaparecido. Insisto, a ver, claro, uno podría decir, es que tienen miedo. No, ya pasó mucho tiempo, las Fuerzas Armadas están diezmadas, esos militares o son muy ancianos. Miedo de hacerse ricos. Miedo de hacer... Pues son $225.000 por cada uno, pero déjame agregarte lo siguiente. Hasta donde yo recuerdo, el número puede haber variado porque es un dato viejo, era de 5.998. Lo que pasa que el Festival de Indemnizaciones es mayúsculo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo era un guerrillero terrorista, veía que estaba perdiendo la guerra, temía por mi vida en la guerra, me exiliaba. Luego estuve 5 años de exilio, entonces el Estado argentino te paga X cantidad de pesos o dólares por cada día de exilio. Pero momento, yo no me fui exiliado porque yo era un delincuente, alguien que metía bomba, mataba, combatía. Me escapé del país porque me estaba viendo que estaba perdiendo la guerra. Claro. Y en esa situación, donde yo era un delincuente, un terrorista, que huía de las fuerzas del orden, me hago rico por haber estado en el exterior X cantidad de tiempo, según el tiempo el tiempo real que haya estado afuera, en Europa o en el país que yo haya escogido para huir de la fuerza del orden ante mi actividad criminal. Aún mediando a incentivos de tipo económico y de mucha plata, estamos hablando de $225.000 de indemnización, aún de esa manera ni siquiera pueden terminar de superar el número 7.000, es lo que están rajuneando, lo que es coincidente además con las depuraciones últimas del listado de CONADEP. Y además otro podría pensar, bueno, quizás el Estado no ha hecho un buen trabajo, su documentación quizás esté incompleta y todavía queda por encontrar otros tantos nombres de desaparecidos. ¿Cuántos? Mira, yo te digo una cosa. El Estado no ha hecho un buen trabajo porque la cifra sigue siendo artificialmente grande. Lo acredita el último libro de José D'Angelo. Sí. Que inició una causa judicial penal porque hay desaparecidos inexistentes que viven o que han sido fusilados por guerrilleros o que han muerto de muerte natural, que alguien cobró indemnización. O sea, el Estado sí trabajó mal la cifra. La cifra es inferior aún, la más baja que hemos citado, que es la última, 6.447, también es inflada. Sí, sí. No, incluso uno puede ver otros tipos de fuentes que ha habido, por ejemplo. En los años 80 la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos tenía datos sobre 6.000 personas desaparecidas. Según Amnistía Internacional, la cantidad no superaba los 4.000, mientras que OEA hablaba de 5.000. Por esa fecha, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en su visita al país, recogió denuncias por 5.580 casos. Tiempo más tarde, la Europea Fahrenheit lanzó su informe que contabilizaba 6.936. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos hizo un conteo y ascendió a 5.780. Es decir, ninguno se acerca ni siquiera a un tercio de la mentira oficial de los 30.000 desaparecidos. Ahora, ¿por qué entonces esa cifra? Porque querían obtener respaldo económico europeo. Y en Europa ir a decir, mira, son más o menos 5.000 los casos, son más o menos 6.000 los casos, no era una cifra que les fuese a generar muchas donaciones. Y ellos necesitaban, y esto lo cuenta uno de los guerrilleros montoneros que fue Labraña, Luis Labraña, que prologa tu libro. Que prologó justamente mi libro, que por ahí alguien había dicho, ¿qué estás leyendo? ¿De dónde estás leyendo? Este fue el primer libro que yo publiqué en el año 2011. Luis Labraña, guerrillero,
hace el prólogo de este libro, y él cuenta que fue parte de las negociaciones en Europa, en las cuales le dijeron a Madres de Plaza de Mayo, si ustedes quieren dinero, tienen que inflar ese número. Acá hay que empezar a hablar por lo menos de 30.000 para que se prendan las alarmas y que les llegue dinero para su causa. Esa fue la verdad. Ahora, lo que pasa es que cuando vos reventás la idea, el eslogan de los 30.000, abrís una caja de Pandora, ¿no? Abrís la inquietud, la duda, la sospecha de que así como te han mentido impunemente los 30.000, quizás te han mentido con muchas otras más cosas. Y ese es el laburo que ha encabezado Nicolás desde que publicó la otra parte de la verdad, y que muchos otros seguimos con otras publicaciones. Ahí está, mira. Qué joven que éramos. Poné tu foto del libro ahí en la pantalla. Lo que pasa es que es una reedición que no tiene la foto original. No pero tiene bueno, original. Igual era mucho más joven, es una foto del 2006. No se ve, no, para el otro, ahí va. Sí, esa era la mentira oficial. No era la foto original de la primera edición del libro, pues sí, fue un libro muy vendido. Pero este es, ya que me das la participación en tu tremendo canal, este es mi último libro sobre esta materia, publicado en el 2020. Es mi mejor trabajo, es el más actualizado, el más maduro, porque los otros fueron, yo era 20 años más chico, entonces uno cambia, mejora la forma de escribir, la forma de documentar. En estos 20 años hubo mucha información que en aquella época no se conocía, que yo dejé de editar aquellos libros primigenios y solamente edito este libro, La Guerra Civil Argentina, que creo que define el espíritu de la época. Sí, totalmente. El título, ¿no? Sí. Yo lo leí apenas salió. ¿Qué fue, hace 2 años? En el 2020, ya casi 3. Casi 3. En plena pandemia me lo presentaste por Zoom. Y cuando terminó la pandemia, ya después de 1 año y medio de encierro, lo pude presentar en el Círculo Militar con María Saldívar, pero es rarísimo sacar un libro y presentarlo 1 año y pico después, ¿no? Acá nuestro amigo Esteban Beglenoc, que fue combatiente en Malvinas, un gran amigo. Un gran héroe. Combatiente voluntario. Voluntario. No sí. Voluntario, es cierto, él fue de manera voluntaria. Dice, indemnizaciones para terroristas, y a los veteranos de Malvinas le deben 10 años y nadie lo quiere pagar. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad. Ese es el país que tenemos. Ese es el país. Bueno, Nico, creo que hemos hecho un buen resumen. En 1 hora y cuarto la hemos jugado bien con el tiempo. No está tan mal. Nos solemos pasar un poco más. En fin, para los amigos de Argentina que están disfrutando de este feriado. Sí, encima cae viernes, es fin de semana largo. Es fin de semana largo, o sea, disfruten, pásenla lindo. Y ahí tienen un resumen desmitificante sobre las principales mentiras. Hay muchas otras que obviamente el tiempo no da, pero yo creo que esas son las principales, ¿no? En la Argentina hubo una guerra, los métodos ilegales para reprimir a la guerrilla, para combatir a la guerrilla, se crearon antes del 24 de marzo del 76, no fueron 30.000 los desaparecidos, hubo organizaciones guerrilleras y terroristas, no eran jóvenes idealistas que peleaban por un mundo mejor, lo que peleaban eran por el modelo cubano de vida, por el modelo político cubano, y en esa guerra revolucionaria se llevaron cientos de vidas y llevaron adelante miles de atentados que lamentablemente han quedado en la impunidad porque mientras están metiendo constantemente militares en la cárcel, y tengo entendido que hay más de 3.000 militares hoy presos, sí. Sin embargo no hay un solo guerrillero, los guerrilleros se los indemniza o se les da puestos en el gobierno. Ese ha sido... Y una sola cosa más, Agustín, que sí. No tocamos, no la vamos a tocar, pero es simplemente para decirle lo siguiente. Tanto en tu libro, Los mitos setentistas, como en el mío, hay un capitulito donde con documentación devastadora desplumamos la película con la cual se le taladra a los niños en los colegios, que es La Noche de los Lápices. Porque ellos dicen, bueno, no, ¿y cómo me explicás esto? Es una película de ciencia ficción desmentida por los propios protagonistas años después. Han dicho, esto es una farsa, es una estafa,
Sí. Esto no tiene ningún grado de verdad. O sea, es para que lo sepan nada más. Sí. Porque eso no lo hemos desarrollado, porque nos llevaría unos minutos, pero mucha gente ha sido influida y ha quedado consternada al ver esa película. Es una telenovela de mal gusto la película, nada más. Acá un abrazo para Diego Varela, dice que su padre falleció estando preso. 800 militares murieron presos, de los cuales la inmensa mayoría sin condena, aunque las condenas sean ilegales, pero te meten preso y 20 años, no importa. Un abrazo para Tomás. La condena es el encarcelamiento. Totalmente. Tomás Jorge Dobra, gracias por la donación al canal. Y nos vamos con una chapa. Alguien había mandado también una donación y había preguntado, Nico, si era verdad que la hija de Alfonsín era guerrillera. Bueno, la hija de Alfonsín, yo nunca estudié en profundidad, pero sí, era guerrillera del ERP. Y Alfonsín, increíblemente, a pesar de su espíritu eurocomunista, él hizo el liceo militar. Sí. Y era muy amigo de Arguindegui, y Arguindegui, o sea, compartió con Arguindegui. ¿Quién era el general Arguindegui? Arguindegui era el ministro del Interior del gobierno militar, o sea, era el que tenía a su cargo los servicios de inteligencia. Nada más y nada menos. Entonces, Alfonsín se reunió con Arguindegui, a pesar de que porque la hija fue detenida, logró que le dieran la libertad y que se exiliara. Entonces, en gratitud, Alfonsín, cuando inventa por decreto el juicio de la Junta Militar, no es Arguindegui llamado a juicio en ese juicio famoso que ahora Darín popularizó, porque Arguindegui era amigo de él y le dio una mano a su hija guerrillera. ¿Cómo no vas a citar al jefe máximo de los servicios de inteligencia? Bueno, esto sí es un dato comprobable. Interesantísimo. Bueno, nos vamos entonces, 1h20. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Ahí tienen para leer este video. Si tienen gente a la cual piensan que le han taladrado la cabeza con los mitos de la década del 70, le mandan este video y en 1h20 les rebatan, les embisten uno a uno, les refutan uno a uno. Así que, bueno, gracias Nico por el tiempo. No, un placer, Agu, querido, un placer. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Nos vemos la próxima. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.